Buenas noches, chicos y chicas. Estoy aquí nuevamente con ustedes, esta vez para hablar un tema sobre que tiene que ver con el duelo, y más en esta época que estamos con todo esto. Clau Girasoles, hola. Libertad Venezuela Radical, hola. Vamos a hablar con Cristian García, que ya yo lo tuve una vez en otra oportunidad, ¿verdad? Y resulta que nos fue súper bien. La gente empezó a comentar muchas cosas y pues estamos aquí nuevamente porque vamos a hablar de un tema que evidentemente nos toca a todos. En algún momento de la vida ha pasado, y al que no le ha tocado, igual es bueno hablar este tema por todo lo que tiene que ver con la crisis, con esto que está pasando con el virus chino, el COVID-19, el coronavirus. Entonces es muy importante hablar de este tipo de temas. Bienvenidos a todos los que se están incorporando sobre el duelo y el luto, porque lamentablemente hay muchas muertes que se han dado debido a esto de manera muy rápida y creciente, porque sabemos que por otras enfermedades hay también una gran cantidad de muertes, pero casualmente este virus se transmite de manera muy rápida y hay una gran cantidad de infectados, que son más de 1 millón, y bueno, las muertes ascienden a más de 80,000 en todo el mundo. Entonces es una realidad que tenemos de frente, es una realidad que está golpeando a todos los países y que Chile no escapa de eso. Entonces voy a entrevistar al psicólogo Cristian García, quien es magíster en psicología junguiana, y psicoterapeuta transpersonal. Entonces lo voy a invitar para que esté con nosotros aquí. Ya está conectado y comencemos a charlar. Y por supuesto las preguntas todas están, y yo le voy a ir preguntando ciertas cosas. Entonces vamos a ver aquí se conecta. Hola Cris, tienes que poner tu celular en vertical. Sí. Ahí está. Ahí sí, perfecto. Bueno, son cosas que pasan al aire en vivo, como se dice. Sí. Cristian, bienvenido nuevamente aquí a mi canal, que todos los días esto se ve por casualidad. Viste que las crisis tienen 2 caras de la moneda, y pues nada, yo feliz de estar haciendo live todos los días con la gente y con invitados como tú, que son maravillosos. Entonces, vamos a hablar del duelo y del luto. Entonces, primero yo quisiera introducir el tema, que fue lo que hablamos detrás de cámara, sobre todo lo que está pasando esta crisis y que nos abarca la muerte. La tenemos muy de cerca. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Bienvenidos a María Elisa Párraga, Jorge Alfonso, Pedro, Clau, Girasoles, a todos ustedes, de verdad. Gracias por estar aquí una vez más. Entonces, claro, a mí me gustaría saber, primero, bueno, el sentimiento de la muerte, porque lamentablemente tenemos que hablar de eso y la gente le da susto, es un tabú, pero lo tenemos aquí mismo. Entonces yo creo que en estos momentos hay que hablar. Hay que hablarlo porque es necesario. Cuéntame, Cristian, ¿qué opinas? Sí, o sea, yo creo que hay que hablar. O sea, imagínate que probablemente la única certeza que tenemos en la vida, paradójicamente, es la muerte, ¿no? Bueno, la muerte obviamente con nosotros como seres humanos también, pero la muerte existe en todas sus manifestaciones, en la naturaleza. Me pasaba, digamos, hace un par de días atrás, mirando por la ventana veía un árbol y me tocaba ver cómo se iban cayendo las hojas, ¿cierto? Y era, un espectáculo precioso porque justo eran muchas hojas las que se estaban cayendo, pero al mismo tiempo pensaba, mira, qué parecido a lo que nos pasa a los seres humanos, digamos, las hojas nacen, ¿cierto? Crecen, se desarrollan y finalmente caen del árbol, y es un proceso y es un ciclo natural, y nosotros no estamos, obviamente, y en ese sentido somos parte de este ciclo natural, de esta interdependencia, y que vaya que se nos ha olvidado lo importante que es, y por lo tanto la muerte obviamente forma parte de nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos en términos del proceso de la muerte propiamente tal, o lo que es un duelo es una pérdida, y esa pérdida va a tener un correlato, se va a manifestar, es el proceso natural que se da después de una pérdida, ¿cierto? Y que se manifiesta de distintas maneras, a nivel, digamos, fisiológico, a nivel físico, obviamente, pero también a nivel psicológico, a nivel social, a nivel del comportamiento existencial. O sea, no, un duelo va a ser algo que todas las áreas de nuestra vida se van a ver, digamos, remecidas a través de un duelo, ¿no? Y bueno, y tiene una serie de etapas
y hay una serie de formas que uno pudiera como enfrentarlo. Eso te podría como dar como introducción, Cristi. Muchas gracias. Claro, porque como te digo, lo que acabas de decir, lo más certero es la muerte. Y pues el otro día con mi familia hablamos de eso. Quizás les parece, saludos a Daniel Trujillo, director del programa aquí en Santiago, en Chile. Es lo más certero y pues va a depender también de las culturas, el tema de la muerte, porque hay culturas que lo hablan abiertamente, en algunas hasta la celebran, en otras se visten de negro, todo va a depender. Ahora bien, en Occidente es mucho más reservado, complicado, tabú, y te dicen, no, no, de eso, que es terrible, que es aquí, que es allá, pero ¿por qué? Es parte de la vida. Entonces le damos mucha importancia al nacimiento, pero la muerte asusta, es terrible, y yo como que digo, pero es parte. Entonces me senté a hablar con mi familia, como que hablamos, esto, la muerte, o sea, si alguien se muere, pero muy seriamente, de verdad, mira, si yo me muero pasa esto, si yo me muero, y así, o sea, a algunas personas les parecerá terrible, pero hay que hacerlo, así como ver qué posibilidades hay de comprar el terreno, de comprar y asusta. Entonces, Cristian, como psicólogo, estamos lamentablemente en medio, no quiero ser alarmista, pero sí de una realidad que es el COVID-19, este virus, y que la muerte la tenemos de cerca. Entonces, y que también hablamos de que en estos momentos, así no tengamos la muerte de frente, estamos teniendo pérdidas, porque esto de la cuarentena nos ha generado pérdida del trabajo, nos ha generado también pérdida de la familia, y a veces hasta parejas se han separado por esto, Cristian. Entonces yo creo que tú desde tu área, tu expertise, ¿verdad? Y las experiencias que ha tenido, cuéntanos qué es un duelo y la diferencia con el luto. Mira, a ver, un duelo, como mencionaba, digamos, es el proceso natural que, digamos, sucede a una pérdida. Y ese proceso natural va a tener una serie de, digamos, repercusiones en todas las áreas de la existencia humana. Y el luto, básicamente, en el fondo, más bien tiene que ver como con las costumbres, cómo se enfrenta eso en distintas situaciones, en distintas culturas. Era tradicional muchas veces que, bueno, todavía se usa, que la gente nos vistamos de negro a lo mejor cuando estamos de luto. Hoy día eso a lo mejor se ha ido perdiendo un poco, o en el fondo el hecho también que el luto implicaba también a lo mejor estar en una etapa más restrictiva, en el sentido de más introspectiva, saliendo menos a la calle, ¿cierto? Viviendo el luto, como se dice. Ahora, si eso es algo que en el fondo tenga un sentido y que sea un símbolo en el fondo que nos permita hacer este proceso de introspección, este proceso de reflexión y este proceso digamos, de dolor que implica, bienvenido sea. Ahora, podría ser que uno se vistiera de una manera determinada y todo, pero a lo mejor no está el sentido detrás de lo que realmente implica. El duelo por excelencia, Cristina, o por antonomasia podríamos decir, es la muerte de un ser querido, y que obviamente es algo que nos va a remecer con creces, y pudiera ser que ahí nosotros en el fondo, además de expresar la tristeza que nos va a implicar esto, también nos va a dar mucha incertidumbre, nos va a dar angustia, porque nos enfrenta con la sensación del dolor de la pérdida de un ser querido, obviamente, y eso hace que muchas veces nosotros nos cuestionemos frente a nuestra existencia, y en el fondo sintamos una sensación de desolación que es completamente normal. Me gustaría recalcar que el duelo, digamos, no es una enfermedad, ¿cierto? El duelo es un proceso natural, ¿cierto?, que va a tomar un tiempo determinado para poder irlo procesando, ¿cierto? Ahí podemos irlo viendo cuánto tiempo, etcétera, pero va a tomar tiempo, es normal, pero sí el tiempo que tome no significa que necesariamente eso va a llevar a un buen puerto, a integrar el duelo, a aceptar el duelo en nuestras vidas. Hay que hacer ciertas acciones que nos van a favorecer que se integre este duelo. No solamente el tiempo, por la gente de repente uno le dice, mira, el tiempo lo cura todo. Sí, el tiempo es necesario para procesar la muerte, pero no significa que uno tenga que pasivamente esperar que las cosas sucedan, sino que uno puede hacer algunas acciones que permitan que ese duelo se pueda integrar, digamos, de mejor manera o como correspondería para poder seguir viviendo los distintos desafíos que nos plantea la vida. Pero yo me imagino que también va a depender del carácter de la persona y del vínculo, porque, por ejemplo, dicen que lo más terrible, yo no tengo hijos, pero dicen que lo más terrible es que un padre pierda a su hijo, que es el peor de los casos. De hecho, hay padres que se mueren en vida y hay personas que lamentablemente hasta se mueren por
por tristeza, porque le vienen enfermedades. Entonces, va a depender del vínculo o de la persona en todo caso. Tú como psicólogo, ¿qué has visto? Mira, es que depende de muchos factores. De partida, por ejemplo, el tipo, digamos, si vamos a hablar derechamente de la muerte, probablemente tal, porque el duelo también pudiera ser una pérdida, una relación de pareja, ¿cierto? El hecho de poder no lograr una meta que uno tenía, que deseaba mucho, por la que trabajó mucho, un despido de trabajo, etcétera. Pero hablando de la muerte propiamente tal, en ese sentido nosotros hablamos que va a depender, por ejemplo, una muerte, digamos, violenta, o inesperada, obviamente va a ser mucho más compleja, o podría ser mucho más compleja, que una muerte en el fondo donde uno sabe que un familiar a lo mejor está con una enfermedad terminal, ¿cierto? Como tú también dices, la muerte, por ejemplo, en el fondo del periodo del neonato, que se llama como alrededor del nacimiento, o a lo mejor hasta el año de vida, indudablemente nosotros no esperamos que las personas que nos suceden mueran antes que nosotros, entonces se ve como algo natural. Y por supuesto que eso va a desencadenar, es un tipo de duelo particular, digamos, con características particulares, y así van a haber distintos tipos, obviamente, de duelo. Ahora también el grado de cercanía que tengamos con la persona, obviamente también va a ser distinto, que muera a lo mejor un familiar con el cual nos veíamos y teníamos cierta relación, pero a lo mejor no nos va a remecer la vida, va a ser distinto que a lo mejor que sea nuestra pareja, ¿ya? O a lo mejor que pudiera ser obviamente nuestro padre o la persona con la cual tenemos más vínculos. O sea, va a depender de una serie de situaciones y probablemente también no va a ser el mismo el abuelo cuando uno es niño, ¿cierto? Y hay una pérdida que cuando a lo mejor uno está en una etapa determinada de la vida donde a lo mejor es más difícil a lo mejor poder enfrentar. No digo que no sea fácil para los niños, podríamos igual también conversar porque hay algunas orientaciones generales, un marco comprensivo general de acuerdo a lo que pasa en un niño en diferencia con el adulto, pero también obviamente va a ser distinto. Y también en ese sentido podría ser distinto. Bueno, hay una serie de variables, fíjate, que van a hacer que los duelos se puedan procesar. Ahora, si uno también, por ejemplo, está con un cuadro depresivo o un problema, digamos, psicopatológico, ¿cierto? Un cuadro psiquiátrico, es probable también que me vaya a afectar mucho más que si yo no estoy en esa situación. Por eso que es indudable que hay factores que influyen, como tú bien decías, Cristina. Justo eso iba. Tú como psicólogo, a ver, digámoslo así, te muere alguien o la pérdida, como tú acabas de decir, el duelo puede ser que perdí el trabajo. Sí. Todos los duelos van a ser iguales. ¿En qué momento, Cristian, uno debe ir al especialista, al psicólogo? Porque yo me imagino que habrán etapas como todo, pero ¿en qué momento uno tiene que decir, sabes qué, tengo que ir al psicólogo? Mira, a ver, yo creo que va a depender de la intensidad, digamos, de la vivencia y del tiempo, ¿ya? Ahí yo creo que hay dos aspectos importantes. Frente a un duelo vamos a tener mucho dolor, vamos a tener incertidumbre, angustia, etcétera, y eso es completamente normal. O sea, lo normal sería muchas veces que no lo sintamos, que también pudiera ser una expresión de que no se está asumiendo el duelo adecuadamente. Personas que de repente dicen, yo no podía llorar, yo no podía sentir, no, es como que no me pasaba nada, y no es que lo hagan de malo, es simplemente un proceso probablemente de negación, pero si la persona no lo puede elaborar, o sea, si no le da las expresiones emocionales que conlleva un duelo, probablemente eso va a repercutir en otro momento de la vida. Entonces, como te digo, un poco la intensidad de las manifestaciones y generalmente el tiempo. No hay un tiempo determinado para vivir un duelo. Uno podría hablar incluso de un par de años, ¿eh? pero mira, es más, o sea, de hecho, se habla que cuando, por ejemplo, a uno se le ha muerto un familiar y llega, por ejemplo, una fecha que se cumple el aniversario, es probable que esas personas se ha investigado que hasta 10 años después, imagínate, 10 años después de que digamos que la persona ha muerto, pudiera ser que en el fondo tú sigas teniendo manifestaciones sumamente importantes. Entonces, eso es normal en esa fecha, ¿cierto? O en fechas significativas, Navidad, qué sé yo, Años Nuevos, estas fechas que convocan, bueno, en general nos convocan al grupo familiar y bueno, los seres cercanos. Entonces, claro, en ese sentido, cuando uno, por ejemplo, es que mira, en eso podríamos hablar de etapas, ¿ya? ¿Cuáles son lo que se llamaría la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una doctora en medicina, psiquiatra, bueno, una persona brillante, ¿cierto?, que trabajó con personas enfermos terminales, con niños, con ancianos, y empezó, digamos, en el siglo pasado a generar conocimiento al respecto. Ella habló que existían 5 etapas, ¿ya?
5 etapas que no necesariamente son progresivas, no son lineales, y 5 etapas que incluso pudiera ser que en un día nosotros podríamos experimentar todo eso, esas etapas o más bien estados emocionales. Uno es, por ejemplo, lo que se conoce como la negación, que es lo más básico, cuando uno dice, no puedo creer que esta persona murió, si yo en el fondo hablé con él ayer, qué sé yo, o estuvo, no sé, conmigo, y uno dice, es como una especie de estado de conmoción que hace que uno no lo pueda digerir, digamos, y que es una respuesta natural frente a un dolor muy grande. Ahora, esos estados generalmente pudieran durar más tiempo, pero tienden a ser un poco, digamos, no son muy prolongados porque es lógico que la realidad de muerte nos vamos a dar cuenta prontamente que es así, ¿cierto? Pero también hay otros aspectos como que dice relación con la rabia o la ira que puede suscitar un duelo. Ira a veces con el mundo, ¿cierto? O con, de repente incluso las personas que son creyentes con la divinidad, ¿cierto? O iras con las personas que, digamos, te pueden decir, pero tú nunca quisiste a esta persona, o no, a nuestro padre por decir algo, y tú siempre fuiste rebelde. Entonces, ahora, eso hay que entender que es parte del proceso. Ahora, culparse unos con otros no tiene ningún sentido, pero es obviamente que eso pudiera suceder. Y también a veces el duelo también implica lo que se conoce como un estado mental que es como la negociación. Que hay uno más bien le podría entender en el concepto cuando a veces uno tiene una pérdida, digamos, de relación matrimonial y uno de repente dice, ya, pero esto va a ser por un tiempo nomás. Si yo de repente a lo mejor me arreglo, me pongo más guapo, digamos, en este caso los hombres, pudiera ser que yo recupere a esta persona, o ya se va a dar cuenta que yo soy la persona que necesita, y hace como ciertas entre negociaciones y negaciones, pero finalmente son reacciones que finalmente nos damos cuenta que eso que ya no, que no se puede hacer nada frente a eso. O sea, se puede aprender de eso, pero eso lo podemos comentar más adelante, ¿cierto? Eso te iba a decir, sí. Perdón. Lo que pasa es que hemos hablado de la muerte básicamente, pero claro, pasaste al tema exacto, duelo, por ejemplo, del matrimonio, del rompimiento. La Organización Mundial de la Salud dice que los duelos más grandes después de la muerte también es el cambio de país, porque se pierde todo inmediatamente, se pierde la tierra, se pierde el trabajo, se pierden las amistades, se pierde tu identidad. ¿Cómo se supera eso? Porque eso también es un tema, y ahora que hay en el mundo desde que el planeta existe, los seres humanos han migrado, eso es natural. Pero en esta época hay mucha más, se nota por la globalización, el tema de migración. ¿Cómo superar este tipo de duelo? Vamos específicamente como a las técnicas o al proceso que tú dirías como para poder sanar un poco esto. Claro, mira, antes de responderte eso, quisiera decir, a propósito de lo que tú mencionaste también delante, que yo creo que es algo importante de mencionar, hay unas, llamamos como unas unidades de medida, por decir así, que ya no se usan tanto, pero respecto a qué es lo que nos genera más estrés a lo mejor, ¿cierto? Y uno de los aspectos que puntúa más alto es la muerte en el fondo de un ser querido, pero en el fondo de un niño, de un hijo, a propósito de eso. Y también fíjate que también los cambios, incluso cambiarse de casa, o sea, eso genera estrés, no un duelo necesariamente, obviamente, pero genera estrés. Y el hecho de, por ejemplo, irse a otro país, por ejemplo, también puede ser obviamente un proceso de duelo, porque se dejan atrás amistades, ¿cierto? Porque por otro lado también hay incertidumbre respecto a si bien puede haber esperanza y ilusión, también hay incertidumbre por respecto a lo que va a suceder. Hay costumbres, en el fondo, que ya no voy a... Bueno, si bien uno se puede juntar con las personas que son de la nacionalidad y, ¿cierto?, se hace un pequeño país dentro de otro, obviamente. Obviamente hay costumbres, hay una serie de situaciones que van a hacer, sí, en el fondo pueden ser catalogadas como un duelo. Ahora, si uno puede, por ejemplo, encontrar, obviamente, ser bien recibido, tener la posibilidad de incorporarse al mundo laboral, ¿cierto? Si uno obviamente no tiene procesos de discriminación, que eso vaya que a veces pues, somos en sentido muy injustos con eso, obviamente con la migración, ¿cierto? Y si podemos como generar redes sociales, apoyo e insertando en la sociedad, probablemente vamos a poder hacer un proceso mucho más rápido y nos vamos a encontrar más con la ilusión de poder venir a un país y la esperanza que finalmente estar diciendo ¿por qué no me voy? ¿Por qué no me voy? Digamos. Ahora también las redes sociales y los medios de comunicación, digamos, estos medios que existen hoy día, si bien tienen una serie de aspectos sombríos, pero también tienen aspectos luminosos que son que uno puede estar constantemente en contacto con la familia, verlos cara a cara, ojalá todos los días, y eso también obviamente mitiga lo que es el hecho de abandonar el país, ¿no?
Muchas gracias. Y justo hablando de eso que tú me estás diciendo, o sea, también ayuda a los otros tipos de duelo, supongo, que es como la fórmula de, supongo yo que se mitiga más y se maneja mejor el duelo teniendo compañía, ¿cierto? O eso no importa, o si la persona está sola igual lo puede superar. Mira, es que uno de los aspectos importantes del duelo, bueno, y sumado un poco también para terminar lo que te mencionaba en estas etapas, ¿cierto? O estas emociones que surgen en relación al duelo, me faltaba mencionar que la tristeza, y como se le llama depresión, pero no en términos clínicos, sino que en términos de la desazón que puede provocar, también es una etapa que la doctora Kubler-Ross mencionaba, y finalmente llega a la aceptación, que es la integración de la vivencia. Tú me mencionabas, Cristi, como de repente, claro, el apoyo. Por supuesto que el apoyo es importante, es indudable. O sea, el hecho, y además el apoyo, ¿por qué? Porque uno de los aspectos importantes del duelo también es poder expresar nuestras emociones. Y solamente vamos a poder expresar nuestras emociones en general, bueno, también lo podemos hacer en privado, llorar, etcétera, pero hablar y modular lo que está pasando va a ser en relación con otro. Y otro también, ojalá cercano, afectivo, que nos pueda entender, que nos pueda escuchar, que a lo mejor no nos juzgue, ¿cierto? Y eso va a ser fundamental a la hora de superar el duelo también, el apoyo emocional. Ahora, no solo para un duelo, para toda la vida se requiere obviamente establecer relaciones significativas, relaciones que sean consistentes y que nos permitan vivir de una manera... nosotros somos seres gregarios y somos seres sociales, y por lo tanto vaya que ayuda en un proceso de duelo que la familia, digamos, pueda unirse, pueda conversar acerca de la situación que está viviendo, pueda apoyarse, contenerse, en todo sentido, de repente a veces como en términos económicos también. Una persona pudiera quedar en una situación de desmoderada económica y a lo mejor va a necesitar algún tipo de apoyo económico, cuando se puede, genial, ¿cierto? O va a necesitar a lo mejor que él le cuide a los niños, si queda una persona viuda, y va a tener que no llegar y conseguir un jardín, hay que juntar dinero para eso, entonces, mientras tanto, podrá ayudar, mira, esta persona se podrá quedar con los niños, o de repente acompañarnos un fin de semana que estemos muy solos, o sea, no podría dejar, no sé, se me ocurren múltiples ejemplos, Cristina, pero lo importante que dices tú, que en el fondo contemos con apoyo emocional para sortear de mejor manera esta situación. Eso te iba a decir, y en medio de esta crisis que estamos viviendo, que estamos todos inmersos, que lamentablemente hemos perdido trabajo, que lamentablemente también se ha perdido el contacto con la gente, ¿qué ayuda nos puedes dar tú? ¿Qué colaboración? ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo enfrentar esto? Mira, bueno, es una gran pregunta, ¿no? O sea, yo lo primero diría que es un poco, a ver, la oportunidad que esto nos plantea, ¿ya? La oportunidad que nos plantea el hecho de cuando uno pudiera pensar en una probable muerte, ¿ya? Como de frentón tú hablabas cuando empezábamos el programa, fíjate que hay uno de los aspectos que pueden pensar en revalorizar la vida, en revalorizar la vida. Hay un poema en el fondo que se le atribuye, o un verso a Borges, pero es otra persona la que lo realiza, la que lo escribe, y que habla, si yo fuera, por ejemplo, volviera a vivir, ¿cierto? Jugaría en el fondo más con los niños, miraría más puestas de sol, digamos, y cuando se pone el sol también, me preocuparía más de lo importante y menos de lo que no es tan importante, etcétera, etcétera. Y hace tanto sentido cuando uno dice, ¿para qué es la vida, digamos, en el fondo? Y cómo yo puedo utilizarla de mejor manera. Entonces, de partida, esto nos pone expectantes para hacer un cambio, para hacer un proceso de transformación, y a lo mejor lo que se hace en un proceso de duelo, que es poner, en definitiva, ser capaz en el fondo de la escala de valores, a lo mejor va a cambiar. Y lo que para mí era muy importante, la escala valórica, a lo mejor va a cambiar. Sí. Hoy día ya no va a hacer tanto y voy a valorar otros aspectos. Voy a valorar a lo mejor más el tiempo libre, voy a valorar más estar con la familia, voy a valorar más a lo mejor hacer una serie de actividades que a lo mejor antes me parecía que no tenían importancia. Ahora, si bien eso es cierto, Cristina, obviamente, también no podemos dejar de desconocer que esto nos va a provocar angustia, que nos da temor, que nos da incertidumbre, y lo más importante frente a eso es poder conversar. Uno podría conversar, así como tú bien lo hiciste con tu familia, ¿no? ¿Qué pasaría tal cosa? ¿Qué pensamos acerca de la muerte? Etcétera. Y eso en el fondo puede bajar un poquito los niveles de angustia, porque incluso uno podría ver medidas prácticas
si es que sucediera algo de ese tipo, hasta en el fondo revalorizar los lazos con las personas con las cuales vivimos, aprovechar bien esos instantes los cuales tengamos. Entonces yo diría que por una parte sale una tremenda oportunidad, pero al mismo tiempo también obviamente que esto va a generar bastante más ansiedad, bastante más angustia, y eso es importante conversarlo, socializar acerca del tema, informarse. Eso te podría como mencionar. Perfecto, Cristian. Tú, por tu experiencia de psicólogo en esta situación, ¿crees que evidentemente, como hay algunos especialistas que se han atrevido a decir, no sé si es alarmante lo que dicen, de que después de esto van a aumentar mucho las enfermedades mentales, con esto del coronavirus, con lo del encierro, con también la angustia, que evidentemente no es mentir? Entonces, este psicólogo se atrevió a decir, o psiquiatra, la verdad no me acuerdo la especialidad específica, pero dijo que van a aumentar muchísimo los casos de enfermedad mental. Entonces se va a tener una sociedad en general en el mundo con más casos, o sea, como que vamos a salir de una enfermedad física para entrar en otra que va a ser graves enfermedades mentales. ¿Tú qué opinas? Bueno, ya estamos viendo que problemáticas en el fondo que no son propiamente salud mental, digamos, ¿cierto? Porque son en el fondo problemas en el fondo, ¿cómo se llama?, sociales, más políticos, como es por ejemplo la violencia, ¿no? Pero que tiene obviamente un correlato a nivel de problemas a nivel de la salud mental. Ya vemos que está aumentando. Podrían haber, claro, muchos más cuadros de ansiedad, ¿cierto? Ya las personas están teniendo dificultades en esta cuarentena. Podría haber también más separaciones, probablemente, y eso también va a repercutir a nivel de la salud mental. Pero también, obviamente, el hecho de estar con estos niveles de activación fisiológica tan altos, esto probablemente cuando pase, bueno, a lo mejor va a haber ahí como una sensación de alivio, digamos, que por lo menos, qué sé yo salí relativamente bien de esta situación, pero pudiera haber ¿cómo se llamaría eso? En el fondo, podría haber una situación de que en el fondo la persona se produzca una especie de relajo, pero ese relajo permite expresar toda la angustia a lo mejor que no se expresó en el momento, porque tampoco somos tan buenos para expresar. A veces uno dice, yo me voy a hacer el fuerte, no voy a expresar nada, resulta para poder contener a otro. Y bueno, el estoicismo igual yo encuentro que tiene su gracia, no es malo tampoco, pero también es bueno obviamente el otro lado de poder expresar, y esa persona también a lo mejor le va a repercutir. Sí, efectivamente pudiera haber problemas de salud mental una vez que que ya está viendo más, etcétera, y en el futuro podría seguir a partir de lo que estamos, bueno, lo mismo que te he mencionado yo y otras enfermedades que se pudieran suscitar. Y justo hablando del duelo, ¿tú crees que exista, o sea, al salir de este duelo en el que la mayoría está, porque igual está confinado y es un duelo, porque igual estás perdiendo de ver a las amistades, por más que existan las redes sociales, pero el hecho de que haya impotencia, de que haya muchas situaciones que efectivamente identifican que puede ser un duelo, podría existir la posibilidad también de que las personas, algunas, se acostumbren a esto y les cueste salir y se genere otro tipo de duelo, que es dejar la casa, que es dejar en cierto modo la familia, porque claro, el ser humano es un animal de costumbre. Entonces, que se genere, podría ser o no. O sea, podría ser que en el fondo, claro, hay personas que yo he escuchado que de repente me dicen, oye, ojalá pudiéramos, bueno, volver al trabajo, etcétera, pero a lo mejor 2 días de teletrabajo, ¿no? Porque que ha sido bonito estar a lo mejor con los hijos, ¿cierto? Que ha sido mejor, no sé, estar en la casa, qué sé yo. Y ya probablemente ahí uno podría pensar que probablemente pueda haber un cambio de aquí a futuro, ¿no? Pero también pudiera ser la sensación de que es que mira, bueno, esto depende digamos, de cada persona, ¿eh? Pero uno podría en ese sentido decir, a lo mejor estaba trabajando mucho y voy a dedicar más tiempo a esto otro, a lo mejor no es tan necesario como la tenencia de tantos bienes materiales suntuarios y voy a, en el fondo, no sé, poder trabajar menos en el fondo y poder ganar menos para, qué sé yo, porque quiero dedicarlo a otra cosa. ¿Ah? Ahora, con esto tampoco quiero debamos decir que todos lo podamos hacer. Probablemente hay muchas personas que van a tener profundos problemas económicos. Yo creo que a todos de alguna manera nos va a afectar y eso obviamente
también hay que tenerlo en cuenta. No, claro, pero, disculpa, pero yo estoy hablando, claro, del tema, ya que tú manejas bastante esto de la psicología, de la psique, en el sentido de que también, porque como no se sabe hasta cuánto tiempo dura esta cuarentena, porque en muchos países se ha extendido 2 y hasta 3 meses, o sea, esto es rudo. Entonces, en el sentido de que la gente ya se está también haciendo un estilo de vida al estar en la casa. Entonces, al acostumbrarse a eso, por eso te hablaba de duelo o de luto, no sé específicamente qué término sería el más adecuado, de que tú vuelves rápidamente a esta normalidad y como que te cae encima y ya va, como que te descalabra un poco, no sé si me explico. Sí, por supuesto, Cristina, yo creo que ahí en el fondo a veces la sociedad nos obliga a ir súper apurado, y ahora pasó todo esto, etcétera, y acostúmbrense, y hagan teletrabajo en la casa con todas las dificultades que implica, y después dejen de hacerlo. Y claro, entonces, por supuesto que esto nos puede provocar como un nivel de activación importante y que eso finalmente haga que nos sintamos más incómodos, más angustiados, etcétera. Ahora, por eso que es importante en la medida de lo posible poder prevenir, ¿no? En el sentido de ojalá poder anticiparte lo que pudiera pasar a futuro, dentro de lo que se pueda, ¿no? Digamos, que ojalá los procesos de trabajo el día de mañana puedan ser lo más amables para que las personas nos vayamos acostumbrando a los cambios, que vayamos en el fondo, que no sea todo tan, digamos, de una rapidez que finalmente nos permita asimilar los procesos, porque finalmente tarde o temprano eso nos afecta en la psique, ¿cierto? Eso nos afecta con sintomatología, etcétera. Aunque pensemos que rápidamente podemos resolver todo, que es lo que uno pensaría frente a un duelo, una muerte, ¿no? No, si esto rápidamente ya yo lo voy a asumir y a los 2 meses voy a estar produciendo porque necesito... Ojo, es el momento de parar muchas veces, es el momento, bueno, cuando se puede obviamente, ojalá que siempre se pudiera, el momento de remirar, de pensar, de revalorizar muchos aspectos distintos, y si no lo hacemos, obviamente esto probablemente pudiera transformarse en algo más patológico. No sé si te lo mencionaba al comienzo, una persona que a lo mejor posterga este duelo, yo sin quererlo, digamos, ¿cierto?, le pudiera venir, digamos, el proceso de duelo en otro momento, a lo mejor en los 6 meses, los 8 meses, los 10 meses, y en ese minuto probablemente ya no va a tener el apoyo emocional que la persona tiene cuando recién está el duelo, ¿cierto? Y eso hace que muchas veces, al ser descontextualizado, sea muy complejo. O ese mismo duelo, el día de mañana, no resuelto, no integrado, pudiera estar a la base de otras problemáticas, como por ejemplo el consumo problemático de alcohol y drogas. Uno podría... Es que son tantas las variables intervinientes, como decimos en la ciencia, ¿no? Como tantas variables que intervienen. Nada es como una causa solamente la otra, son un conjunto de variables que se suman y cada uno tiene un porcentaje que influye, pero pudiera ser que un duelo no resuelto pudiera redundar en aspectos como lo que te estoy mencionando, Cristi. Es que a eso iba, perfecto, por eso te decía en qué momento, es más, hay que medicar a la persona, porque yo me imagino que ustedes también, una vez que reciben a la persona, dirán si necesita estar medicada o no es necesario. Mira, hay algunos estudios que mencionan que un duelo, o sea, una muerte, ¿cierto? Un duelo, obviamente, bueno, va a afectar aproximadamente a 10 personas, ¿ya? O sea, afectarla fuerte. Podría mucha gente, obviamente, va a depender cuánta gente conoce a esa persona, etcétera, digamos, la figuración que tenga, es obvio. Pero, y de esas 10 personas, probablemente una desarrolle un cuadro de carácter más patológico, ¿cierto? Que no haya aceptación del duelo, que no sea capaz, obviamente, de integrarlo. Entonces, ahí te diría que, claro, que en el fondo igual va a haber un número de personas que a lo mejor le va a costar. Ahora, esas personas va a ser más intensa, ¿cierto? El hecho, digamos, del malestar, de la angustia, etcétera, va a ser más intenso, pero también se va a prolongar bastante más en el tiempo, y tú vas a poder, digamos, sentir de alguna manera intuir que algo no está bien. La persona como que se quedara paralizada en el tiempo. Solamente habla, obviamente, de la persona que murió, y estamos hablando que ya han pasado mucho tiempo. No rehace su vida, ¿cierto? Incluso podría tener una sintomatología depresiva. Tú ves que no se alimenta adecuadamente, ¿cierto? Ya sea que a lo mejor hiperfagia, come mucho, o hipofagia, digamos, que se come poco, puede tener problemas de concentración, problemas a lo mejor de consumo problemático, como decía, alcohol y droga. Entonces uno puede empezar a mirar, mira, aquí parece que esta persona requiere algún tipo de atención psicológica,
Y también se habla que aproximadamente el 25% de las personas que llegan a consulta de salud mental pudiera tener relación con un duelo. Entonces, desde ahí, más que el tiempo, Cristina, y en el fondo que te podría decir, uno perfectamente podría estar 1 o 2 años en un duelo, pero tú ves que la persona va avanzando, que se abre paso, en el fondo, a hacer otras actividades, que vuelve a su trabajo, que de vez en cuando está triste, pero de repente igual puede reír y puede compartir con otros, que no hay digamos, indicadores de alteraciones del sueño, etcétera. Entonces, una persona está integrando, pero si ya está sucediendo eso, es probable que sí, que sea un drama patológico. Ahora, hay un par de inventarios que son de hace varios años atrás, pero a veces que hay un cuestionario, que hay preguntas que la persona se puede responder y la persona podría, digamos, la persona podría decir, mira, parece que esta persona requiere una atención psicológica. Ahora, los medicamentos, yo no soy psiquiatra, ¿cierto? Y por lo tanto, lo único que te podría decir es que sí pudiera una persona a lo mejor requerir de algún apoyo farmacológico, pudiera ser, ¿ah? Pero no se trata, digamos, como de que la persona no sienta nada a través del fármaco, sino que lo importante es sentir, ¿no? Lo importante es sentir, y por lo tanto, pero sí podría a lo mejor servir de apoyo cuando la persona está muy sobrepasada, pero eso la verdad que es competencia más de los psiquiatras. No, claro, pero y de hecho igual ustedes tienen que apoyar eso, porque sí, como muy bien lo dice, no es solo la medicina, sino que ustedes lo apoyan, pero me refiero que en algunos casos muy extremos supongo que será necesario. Sí, o sea, mira, lo que dice Cristian es muy importante, o sea, ¿por qué? Porque se ha visto que muchas veces el apoyo farmacológico y psicoterapéutico es lo que a veces tiende a dar más resultados. La psicología por sí sola o la psiquiatría por sí sola no serían tan efectivas que cuando en el fondo se logran complementar. Ahora, para determinados cuadros de ansiedad o depresión, etcétera, no estoy hablando en general, pero pudiera ser, entonces claro que sí, sí. Perfecto, mira, Cristian, antes de terminar, porque tú sabes que la hora se nos pasa volando, es impresionante, vamos a ver si las personas tienen preguntas para ti, porque la idea de la red social es esto, que a diferencia de los medios tradicionales, televisión, radio, la interacción no es directa. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Y si no, bueno, yo te sigo haciendo evidentemente la entrevista, las preguntas y todo. Vamos a ver, mira, aquí hablan de las energías, las constelaciones. Gracias por tocar este tema. Necesitamos orientación para no caer en depresión en este aislamiento. Muchas gracias, María Elisa Párraga. 2 años. A ver, ¿qué más dicen? Vamos a ver. Porque la idea es, como te digo, que la gente participa. Sí, volver paulatinamente al trabajo, hay que decantar todo esto, dice Clau Girasoles. Acá también dicen, depende de la madurez energética superar el duelo. Y también hay error de muchas personas de no cerrar los ciclos. Debemos cerrar ciclos y trabajar desde canalizaciones. Así que, bueno, la gente, estos han sido hasta ahora los comentarios que tenemos. Si no hay más comentarios de las personas, yo voy a seguir la entrevista y, bueno, tampoco es que nos queda mucho tiempo, pero para comentar. Ok, esto nos hablabas del duelo y que, bueno, evidentemente también ustedes como especialistas va a depender de la edad, del vínculo, porque, por ejemplo, yo siento, saludos Cristian, qué importante hablar de estos temas en familia y en los trabajos. Eso es cierto, yo creo que ahora con lo que estamos pasando es como que una condición sine qua non, sí o sí hay que hacerlo. Ahora bien, Cristian, tú en este proceso que se está viviendo, ¿has tenido bastantes consultas de personas que han tenido síntomas de duelo? Yo diría como de preocupaciones, de preocupación frente a lo que están viviendo. No sé, personas que de repente uno hablaría de proyectos que se postergan, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una paciente, ¿cierto?, con su pareja que pensaban comprar una casa y iban a ahorrar, etcétera, y ahora con lo que está sucediendo no saben si alguno de los dos va a quedar con trabajo y hablábamos de la necesidad probablemente que eso se va a postergar. También de personas con ansiedades frente a su relación matrimonial. Lógicamente, hablábamos la semana pasada un poco como la prueba que implica obviamente este grado de angustia, y eso también es una preocupación.
Ahora, también personas que me dicen algo que me quedo mucho dando vuelta, y que ¿qué pasa si el día de mañana yo me enfermo y me acuerdo de una paciente particular y tengo un par de hijos, y esos dos hijos, ¿quién los va a cuidar? ¿Mm? ¿Cierto? Y yo me parecía tan válido eso, y yo decía, claro, ¿y quién los cuida? Y si uno siente que a lo mejor no tiene quien pudiera hacerlo. Entonces, una serie de preocupaciones tan prácticas, y también además tan prácticas, pero también de repente tan profundas, que hace en el fondo la angustia que pudiera provocar la ansiedad, que pudiera provocar la incertidumbre frente a esta situación. Y ojo, porque también hablábamos un poco la semana pasada en la incertidumbre como parte de la vida, ¿no? Como la angustia y bueno, y también es lo que yo te decía, Cristi, una cosa es el enfrentamiento que tengamos hoy día, pero también cuáles son las tareas que yo tengo que hacer a futuro para poder ver, a lo mejor si hoy día sentía que no tenía respuesta frente a nada, ¿no? O que en el fondo estaba tremendamente angustiado, es ver, en el fondo preguntarme cómo poder tener, buscar para tener una mayor certidumbre, para tener en el fondo otro esquema valórico, para poder preguntarme de las situaciones que siempre vimos, de estas situaciones tan difíciles, pero cuando estamos enfrentando, y anticiparnos, ¿eh? Cosa que cuando nos toque vivir algo de ese calibre, podamos tener lo que, bueno, también ahí los estoicos planteaban cierta fortaleza, ¿cierto? Cierta capacidad y ciertas habilidades para enfrentar lo duro que puede ser la vida, ¿no? Es que a eso voy, porque por ejemplo, en esta situación en la que estamos, tristemente, si lamentablemente alguien se enferma del entorno de esa persona que todo está encima y se muere alguien, nos podemos ir preparando psicológicamente, o es contraproducente también, Cristian? No, yo creo que siempre va a ser bueno conversar. Lo que pasa es que esto no lo conversamos nunca. ¿Eh? Una vez, claro, bueno, yo hablo, disculpa, sí. Yo hablo, como estamos hablando del tema duelo y luto, o sea, sí. Si alguien se muere, o sea, existe una manera de, ¿cómo explicarme? De poder prever y decir, no, bueno, voy a disminuir para que no, o definitivamente eso lo reaccionamos cuando nos... Volver a vivir nuevamente. Volver a vivir en todo el sentido de la palabra, darse nuevas oportunidades e integrar, obviamente, esta situación y no quedar fijado. Ahora, eso, bueno, es lo que pueda decidir cada persona, pero también, por eso mencionaba que el duelo también no es solamente pasivo y el tiempo, sino que hay que ir haciendo ciertas acciones que nos van a poder hacer que esto se vaya integrando, se vaya procesando y podamos, en el fondo, crecer a partir de esta experiencia. Ahora, en lo puntual que tú me decías, probablemente irse anticipando cosas prácticas que pudiera yo prever si es que hubiera una muerte o algo. Creo que es importante de todas maneras tenerlo en cuenta, aunque pueda parecer chuta, que fuerte, ¿no? Pero es importante, sin duda es importante, porque eso nos va a permitir el día de mañana, si es que lamentablemente llegara a ocurrir, estar más preparados, digamos, para poder enfrentar esta situación. Cristi. Tienes toda la razón. Mira, Klaus Girasoles dice, definitivamente después de esta pandemia, todos de una u otra forma vamos a salir cambiados. ¿Tú crees eso? Bueno, yo creo que sí. Yo esperaría que todos, en el fondo, todos podamos hacer un replanteamiento de nuestras vidas, ya en todo sentido. Y vaya que es importante eso, y tanto a nivel individual como a nivel, obviamente, familiar, ¿cierto? A nivel de la sociedad en general. Todos creo que en el fondo se puede construir una mejor sociedad y cada uno tiene algo que aportar. Por ahí se plantea a veces que a lo mejor si hay cambios a microescala, los pequeños cambios en el fondo se van produciendo en distintos lugares y eso podrá lograr hacer un cambio más general del sistema. A veces es difícil también hacer un gran cambio, que me parece que es súper bien que planteemos hacer una transformación de la sociedad, pero a veces fue no partir por los espacios más familiares, de amistad, etc. Gandhi igual decía algo así como, sé tú el cambio en el fondo que quieres ver en la sociedad, asúmelo tú. Y por ahí podría haber a lo mejor un puente, una luz en el fondo en esto que estamos conversando, Cristina. Sí, y definitivamente yo creo que como lo planteamos y planteaste de hecho todo el tema que me pareció muy pertinente para esta época, duelo y luto, para las personas que se están conectando o para las que se conectaron después de justo el principio, estoy hablando con Cristian García, quien es magíster en psicología junguiana y además es psicoterapeuta transpersonal.
Entonces, estamos hablando del tema del duelo y el luto, cómo enfrentarlo, cuáles son sus características y qué debemos hacer ante esta situación, porque lamentablemente la muerte es lo más seguro y en el mundo ya hay más de 80.000 por el coronavirus y hay más de 1 millón de personas infectadas y esto va a continuar subiendo. Entonces, temas que aunque en esta sociedad son tabú, es necesario tocar. Pero bueno, Cristian, ya estamos llegando al final porque no quiero que así, nos vayamos como la vez anterior. Bueno, me parece muy pertinente el tema y bueno, trabajarlo, por favor, déjanos tus datos, dónde te podemos encontrar. El libro también, que yo lo he recomendado mucho para que también le digas a las personas y eso. Bueno, a ver, en mi correo, digamos, es cgarciabustamante, @gmail.com. Tengo también una página en Facebook, ¿cierto? Que es psicólogo Cristian García, con H, CH, digamos, y pues, bueno, como se escucha. Mi Instagram es también psicólogo Cristian García, entiendo que es @, ¿cierto? Que siempre son todos arrobas, que la verdad que hace poco que estoy con esto un poco, bueno, de Instagram. Cristian García también con H. Y yo, bueno, encantado de poder responder algunas inquietudes, ¿cierto? Hoy día también estoy en un proceso de hacer más bien, como, bueno, muchos colegas, clínicas de manera online, así que también ahí uno podría continuar, si alguien quisiera tener algún proceso, también me puede escribir. Eso. El libro, mira. Justo se nos va a acabar el tiempo. No, mira, el libro también, El desafío de los nuevos tiempos, 7 llaves para el corazón se llama, y que es un libro que en el fondo trata de relacionar el hecho de que el cambio de nosotros, en el fondo, y el cambio de la sociedad pueden ir en conjunto. Y que además lo que te decía, si nosotros hacemos pequeñas acciones, es una de las hipótesis del libro, ¿no? Y hay incluso hay una teoría al respecto, etcétera, pero si hacemos pequeñas acciones a nivel micro, esas pequeñas acciones pueden ir sumando y a lo mejor puede haber una gran transformación social. En el fondo, ¿quién sabe, no? Y lo otro, bueno, que el libro también incorpora más de 40 autores, ¿cierto? Autores de la línea de la psicología, de la línea, bueno, algunos economistas, ¿cierto? Qué sé yo, algunos, digamos, distintas profesiones y de distintas áreas del conocimiento, donde en el fondo yo voy tomando y voy uniendo esos aspectos para plantear a través de las 7 llaves, en el fondo, que tiene que ver con la fraternidad, la empatía, el perdón, la consecuencia, ¿sí? Vivir de manera sencilla, el equilibrio y vivir el presente, acciones concretas que podemos nosotros hacer para lograr un proceso de transformación, digamos. Y bueno, y ese libro tendrá que juntarse con millones de ideas de otras personas y ahí se formará un caudal, digamos, que como un río caudaloso que permita ir generando, si hoy día algo yo creo que es importante hoy día, estar abierto a nuevas ideas, a nuevas sugerencias, a nuevas posturas, digamos, que estén frente a distintos temas, porque claro, la forma que estamos viviendo parece que está un poquito desgastada, ¿no? Ahí el golpe a la política, el golpe, bueno, instituciones religiosas que han hecho mucho también, pero vaya que se han equivocado en varias cosas. Hoy día está todo interpelado, ¿cierto? O sea, hay interpelación y deben haber, creo yo, nuevos discursos, nuevas ideas, etcétera. Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, a veces que no se conoce tanto. Un día podríamos hablar un poquito de eso, en ayudar a cambiar, a hacer una transformación de la sociedad de la manera que podamos, ¿no? De la manera más humilde, pero sí que hacer un cambio, que es importante. Eso pienso yo. Así que bueno, gracias por estar aquí porque estamos poniendo nuestro granito de arena, así como cada persona se están activando las personas, porque yo creo que los buenos somos más y va a haber una depuración como tú lo acabas de decir. Pero bueno, desde mi trinchera, por decirlo de alguna manera, y desde tu lugar, estamos haciendo un aporte. Y bueno, buen tema, nos dicen por ahí, Andreina, saludos. Y bueno, yo feliz de tenerte conmigo, espero tener una próxima oportunidad para que hablemos otro tema. Y dependiendo evidentemente de cómo va esto también, porque estamos viendo qué es lo que está pasando. Cada día es la incertidumbre que dices tú y nos tenemos que adaptar. Esto también va a poner a prueba la adaptación de las personas. Hay unas que saltan más, otras menos. Esto ha sido un remesón. Y bueno, Cristian, muchísimas gracias. Lo buscan, ya saben. Gracias, muy interesante todo. Un agrado todo en vivo. Ay, muchas gracias, mi linda, de verdad. Muchas gracias a todos. La idea es que también haya interacción. No hablemos solamente nosotros, que ustedes también intervengan haciendo preguntas y respuestas.
Pero bueno, Cristian, ya nos llegó la hora porque no quiero que nos termine Instagram todo así rapidísimo. Así que muchas gracias por tu tiempo, Cristian García, psicólogo, y nos vemos. Que estés muy bien y que pase buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias, Cristina, por todo, por este espacio. Gracias.